distintas familias, nos damos cuenta que muchas veces esos son ataques espirituales. Es una de las cosas que yo he aprendido en los años que Dios me ha dado por gracia de ser pastor. Y esta semana hemos tenido un común denominador en muchas familias, es de tener diversas crisis. Hay algunos crisis familiares, otros crisis de enfermedades, otros crisis económicos. Pero he observado que el enemigo está atacando muchísimo a las familias y cuando hay ya un comportamiento en el mundo espiritual de un ataque hacia la familia, siempre Dios quiere traer respuestas. Porque cuando nosotros recibimos un ataque de situaciones que empiezan a movernos un poquito el piso, hay muchos hermanos que se desaniman, hay otros hermanos que se fortalecen, hay otros que saben sobrellevar las crisis de la vida, pero siempre es bueno que nosotros podamos tener una respuesta de parte de Dios. Nadie de nosotros quiere vivir una crisis, pero es inevitable y también tenemos que darnos cuenta y entender que la vida es complicada y ninguno de nosotros vamos a estar de alguna manera de no vivir una crisis. Todos en algún momento vamos a vivir una crisis, una prueba, una circunstancia difícil en el cual muchas veces va a mover nuestro piso y sobre todo nuestra vida espiritual. Por eso, cuando estaba pensando para bajarlo un poquito, discúlpame que te moleste, Josué, déjalo ahí abajo. Cuando nosotros estaba pensando en esta palabra, se me vino un pensamiento que muchas veces nosotros como papá o cuando tenemos responsabilidades de personas, es muy poco probable que haya gente que te enseñe a solucionar crisis. Y es bueno encontrarte con gente que vos conocés y sobre todo si es gente de parte de Dios, que te enseñe a cómo nosotros tenemos que sostenernos espiritualmente cuando hay una crisis fuerte en tu vida. Así que decirle al que tenés al lado, decirle, yo soy solucionador de problemas. ¿Tenés problemas? Decirle al de al otro lado, yo soy un profesional resolviendo problemas. Qué bueno ese título, ¿eh? No, profesional resolviendo problemas. Porque cuando nosotros, muchas veces en el mundo evangélico, en vez de decir crisis, decimos prueba, pero hay que saber diferenciar. Una prueba es algo ocurrido exclusivamente que viene de parte de Dios, que produce en nosotros para un crecimiento. Y una crisis es un problema que nosotros nos enfrentamos, que está el problema, y ahí necesitamos la ayuda de Dios para que nos des sabiduría, inteligencia, ciencia, para saberlo resolver el problema. Pero fíjense en que cuando estuve analizando en la profundidad la palabra crisis, fíjense en que crisis significa, en el mundo griego, significa cambios. Cuando vos tenés una crisis fuerte en la vida, se está por producir un cambio. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo para que ustedes vayan relacionando a lo que yo te quiero hablar. Si vos tenés un problema con la pareja y te divorciaste, seguramente esa crisis de pareja, el divorcio, la separación, trajo un cambio profundo en tu vida. También muchas veces con situaciones en complejidades en la vida de nuestros hijos, cuando nos enfrentamos a la rebeldía, cuando te quedas sin trabajo, es una crisis. Es una crisis tremenda porque sobre todo los que tenemos la responsabilidad, sea tanto varón como mujer, de llevar la economía y el sustento de nuestro hogar, indudablemente, de repente te quedas sin trabajo y eso produce una crisis terrible, emocional, espiritual, y si nosotros no tenemos el respaldo de Dios, el consejo de Dios, esas crisis pueden lamentablemente, queridos hermanos, tirarte abajo. Pero cuando nosotros estamos en el mundo del Señor,
empezamos a darnos cuenta, queridos hermanos, que la crisis son tiempos de bruscos fuertes en la vida, pero hay algo que en el corazón, no sé si vos lo has vivido, tal vez sí, en el alma, ahí sobre todo en el espíritu, está el Espíritu Santo, donde con diversas frases, yo anoté una, Dios te puede hablar de un montón de maneras, que te va a decir el corazón: Jorge, aunque estés viviendo esta crisis, nunca te voy a abandonar. Porque la crisis está, el problema está, es inevitable, tal vez está la enfermedad, a veces está el problema en la familia, a veces está el problema en el matrimonio, a veces el problema puede llegar a estar en el trabajo, pero sentimos, esa es la diferencia de ser cristiano, de entender que Dios nunca me va a abandonar en una crisis. Nuestro Señor jamás te va a abandonar en una crisis. No te va a quitar en el proceso, pero Él va a estar allí. Él va a estar cuidándote, Él va a estar atento. Él va a obrar cuando Él vea que es necesario en esa crisis que podemos estar viviendo. Así que levanta la mano al cielo, decí conmigo, movela así, y decí conmigo: Dios nunca me va a abandonar en medio de una crisis. Pregúntale al de al lado, ¿estás viviendo una crisis vos? Dios no te va a abandonar. Mira, yo te puedo contar un montón de testimonios, situaciones difíciles. Cuando uno se queda sin trabajo, cuando está la enfermedad, cuando está el ataque del enemigo hacia los hijos, hacia la familia, y te empiezan a desbordar esa batería de problemas y de preocupaciones, pero de repente aparece la voz del Espíritu Santo donde te dice: Jorge, yo no te voy a abandonar. Y vas a sentir el respaldo de Dios. Vas a sentir que Él te va a acompañar en las diversas crisis de nuestra vida. Una de las cosas que también, fíjense en los proverbios chinos, crisis significa oportunidad para desarrollarnos. Porque una crisis, queridos hermanos, siempre va a traer un impacto. O te dejas vencer por tales crisis y te escondes en tu cama a llorar y te abandonás y ya de alguna manera no te bañas más, no comes. Pellizcalo al que tenés al lado y decirle: ponete las pilas y levántate. Hay que levantarse. Hay dos opciones: o vos te dejas vencer por la vida, o es una oportunidad, queridos hermanos, o una plataforma para comenzar algo nuevo. Por eso los cristianos tenemos la capacidad, queridos hermanos, siempre cuando estemos, escuchen esto, cimentados bajo la roca. Que tu casa, tu familia esté cimentado bajo la palabra de Dios, bajo Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Siempre cuando nosotros estamos fundamentados en el Señor, es una oportunidad para comenzar algo nuevo. Por eso cuando vos te quedás sin trabajo, para vos puede ser la excusa perfecta para que se te caiga el mundo encima. Pero ya Dios está planeando algo nuevo para tu vida. Mira, ahí recién lo vi acá a Diego. ¿Dónde está Diego, el esposo de Joana? ¿Ah? ¿Dónde está? Allá por ahí atrás. Allá está Dieguito al último. No recuerdo el año pasado, venía Diego, estaba re mal, porque cuando está re mal, los sabios, querido hermano, consultan a la gente sabia. Me acuerdo que estábamos sentados allá en la punta, Diego, no sé si vos te acordás, yo sí, y venía: pastor, me voy al sur a trabajar. ¿Estás loco? ¿Vos a dónde te vas a ir? Yo le dije: no, Dieguito, no, Diego, el Señor te tiene que bendecir en este lugar, no te vayas, yo le dije, porque si vos te vas, vos no sabés a dónde vas, qué es lo que te van a pagar, vas a faltar de tu casa, de tu familia, de tus hijos, y eso tiene un precio importante. No, Dieguito, quedémonos aquí y vamos a orar. Mira, él venía con una situación apremiante, una crisis económica tremenda. Recuerdo en ese momento, queridos hermanos, hace un año atrás, o tal vez puede ser un tiempito más, que a la otra semana él consiguió trabajo.
Y pasaron unos meses, queridos hermanos, y ahora él puede disfrutar de un trabajo estable, con un trabajo que tiene mutual, con un trabajo en blanco, todo lo que él había soñado en su vida. Por eso vos siempre en una crisis no tenés que hablar con los mala onda. Miralo al que tenés al lado y decirle, aleluya, tócalo, Señor. Porque vos vas con los mala onda, con la gente pesimista, con la gente que tiene un espíritu, no es que sean malos, pero un espíritu de muerte, y en vez de alentarte, en vez de ponerte en el acuerdo para orar, para soltar una palabra de fe, para decirle esto ha llegado abajo, bueno, pero de esto va a venir algo bueno, ¿qué te largan? Oh, sí, está malo el país. Y eso se lo debemos a Cristina, aleluya, pobre Cristina, siempre la matamos a la vieja, tócala al Señor. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, en mis crisis Dios nunca me va a abandonar. Vos tenés que tomarte de esto y tal vez estás viviendo una situación compleja en tu vida, es entendible que estés mal. Pero en vez de estar pinchado, en vez de estar angustiado, en vez de soltar palabras negativas, lo que Dios te está diciendo es un tiempo de oportunidad para cambiar y para desarrollarnos. Hay veces en la vida, querido hermano, que llegas tan bajo que más abajo no se puede llegar. Y bueno, ese es el momento de llegar bien abajo, querido hermano, para tomar impulso y poder levantarse a través de la fe, a través de la oración, a través de ponernos de acuerdo en nuestra familia para levantarnos y porque viene algo nuevo. Pero la crisis no te tiene que dominar. Fíjense, queridos hermanos, que una crisis es un termómetro para medir nuestra fe, para saber dónde estamos. Es inevitable que todos alguna vez no pasemos crisis. Y hay años que no pasás una, tal vez una, dos o tres crisis. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Fíjense, queridos hermanos, que muchas veces estas crisis después en el tiempo nos damos cuenta que refuerzan nuestra fe. ¿Sabes la cantidad de testimonio que yo puedo decirte? Que he estado internado en el hospital, que he estado con sueros en las venas, que he estado a punto de tener un accidente, que he estado a punto de tener un hijo, muerto uno de mis hijos por causa de un ataque de una persona que quiso robarle. Un montón de cosas que podemos, operaciones, situaciones que hemos vivido dentro de nuestra familia, pero yo te doy testimonio, queridos hermanos, que Dios nunca abandona a sus hijos en medio de una crisis. Bueno, si le vas a aplaudir, aplaudile con ganas. Dios nunca te va a abandonar. Por eso levanta la mano al cielo y decí conmigo, yo voy a salir de esta crisis en el nombre de Jesús. Y si está tu esposa al lado o tus hijos, agarrarle la mano y decirle, vamos a salir juntos. Porque somos profesionales para resolver problemas. Amén, Jorgito, gloria al Señor. Vamos a ver en dos personajes, queridos, hoy, cómo Dios obró en medio de las crisis. El primero que quiero hablar es de David. Queridos hermanos, David estaba cómodo, vivía de las ovejas. Él todas las mañanas se conectaba con Dios, se conectaba con la naturaleza. Pero un día Dios vio algo en David que dijo, queridos hermanos, tengo que hacer un cambio en él, porque si no, se me ha enamorado de las ovejas, se ha enamorado de la adoración. Sí, Dios quiere que vos lo adores, pero Dios tenía planes con David. Entonces un día Dios tomó la decisión de poner punto final a las ovejas. Queridos hermanos, ¿qué te estoy enseñando? Muchas veces el mismo Dios te va a cerrar puertas para promocionarte para algo nuevo en tu vida. Porque sabe Dios que nos aferramos a lo viejo.
Nos aferramos a la escasez. Muchas veces nos aferramos a lo que tenemos y nos aferramos tanto a lo que nosotros tenemos que también le estamos diciendo por nuestro carácter, nuestra forma de pensar, tengo miedo a crecer. Porque la mayoría de los seres humanos, queridos hermanos, son de abrazar lo que tienen. ¿Viste esa mamá que dicen, a mis hijos no los voy a soltar? Mal hecho. Si tenés una mamá al que tenés al lado, decirle que se haga el té solo, que se haga la cama. Toca a la vieja señora, aleluya. No. Me acuerdo mi hijo Esteban, ahora puedo hablar de él porque está en Buenos Aires, ya cuando venga a vivir ya no hablo más de eso. Él tenía 25 años y le decía, ma, ¿me haces un té? Y a veces la vieja, la Silvia, le decía, no, está mi suegra. Ahí voy, hijo, ahí voy, mi hijo, ahí se lo hago el té. Gracias, Abu. Tócalo, Señor. Y a veces, querido hermano, nosotros tenemos miedo a alargar la seguridad. Miedo a alargar el trabajito. ¿Qué voy a hacer con el trabajito? Y muchas veces Dios, como sabe que tenemos miedo y no hemos acostumbrado al tener lo que sentimos con seguridad, Dios dice, este no va a largar las ovejas. Mira cómo le agarró a la oveja. Porque David sacaba su aceite, le hacía a las ovejas, ¡huichu, huichu, huichu, huichu! Y venían las ovejitas, y David le ponía aceitito, la oveja le saltaba. Y Dios dice, no, se ha enamorado de las ovejas. Entonces en el corazón de Dios dijo, llegó el tiempo de dejar las ovejas. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo puso en otra escena. David era un pastor, queridos hermanos, que nunca iba a tener una oportunidad porque se había enamorado de la oveja. Dios lo veía a David y dice, este no va a crecer. Lo único que van a crecer van a ser las ovejas entre ellas. Pero va a vivir y va a morir ahí como pastor. Profetizale al que tenés al lado, decirle, vos estás destinado para algo grande, cabezón, decirle. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a decir conmigo, Dios me eligió para hacer cosas grandes. Entonces David, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios le sacó las ovejas, como muchas veces te saca lo seguro en tu vida, y eso produce una crisis. Ay, se me va el nene a Buenos Aires, ¿ahora qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo, pastor. Dios, se me fue a Europa el nene. Tócala a la vieja, Señor. Y Dios te dice, Laura, yo tengo cosas grandes. Tengo que mover algunas piezas que vos no querés soltar. Y cuando se van, vos llorás. Sí, vos, queridos hermanos, te duele. Porque a nosotros nos duele lo que tenemos seguro, pero a Dios no. Hay muchos hermanos que han venido de otras iglesias. No es que las otras iglesias, queridos hermanos, hayan sido malas, que los pastores han sido malos con ustedes. Pero Dios a lo mejor tenía otro propósito, otra visión. Y Dios te mueve de escena para que vos puedas crecer. Escucha esto, hermano. Dios va a pulverizar todo lo que te impide crecer. Ahora bien, yo te voy a dar un ejemplo. Vos sos mamá y papá, acá hay muchos mamás, hay muchos papás. ¿Vos no querés que tus hijos crezcan? ¿No querés que tus hijos se desarrollen? ¿No querés que tus hijos sean un ungido de Dios? ¿No querés que tus hijos estudien o tengan buenos trabajos? Bien, Dios es igual. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Le dijo le tengo que pulverizar el pastor que está en su corazón, porque yo no lo elegí como pastor. ¿Sabe cuál es el título principal de David? Era un guerrero. Porque cuando David quiso construir el templo, a Dios le dijo Dios, no, vos no me lo vas a construir porque tus manos están llenas de sangre. Era un guerrero. Pero David se había enamorado del pastor. Y Dios había creado en ese tiempo de Israel
un guerrero y un rey. Si este pastorcito David se habría enamorado de las ovejitas, se habría de ese olor a chiva, porque tiene que haber habido una chiva, se habría perdido la oportunidad de ser rey. Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué te gustaría a vos? ¿Tener olor a chiva o tener un lugar de rey? Aleluya. Olelo el que está en los chivos, vale, le toca a los Señor todavía. Por eso Dios tuvo que pulverizar su presente para proyectar en el mundo espiritual un futuro. Un hijo de Dios que está conectado con el Espíritu Santo siempre lo conecta con un futuro mejor. No podemos venir para atrás. ¿Por qué hay algunos hermanos que crecen y otros van para atrás? Porque no tienen miedo a soltar lo seguro. ¿Qué hizo Dios con David? Lo metió en una gran crisis. ¿Sabe cómo se llamaba esa crisis? Goliat. Tal vez hoy, queridos hermanos, vos estás viviendo un Goliat en tu vida. Pero los Goliat que pone Dios no son para destruirte, sino está destruyendo un presente porque Dios quiere proyectar algo mejor para vos, para tu familia, para tus hijos. Por eso los Goliat, hermano, no son pruebas para que muramos en la batalla, sino que son crisis, oportunidades que Dios pone en nuestra vida para crecer. Por eso cada vez que vos te sientas atacado, vos en vez de andar rezongando, en vez de ponerte mal, vos tenés que empezar a proyectar, oh Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué es lo que vos querés hacer conmigo? Oh Señor, ¿qué es lo bueno y lo grande que viene por mi vida? Porque si vos me estás pulverizando todas estas pequeñeces, es porque estás proyectando algo grande para mi vida y para mi familia. ¿Habrá alguien que quiera crecer aquí? Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, yo quiero crecer en el nombre de Jesús. Por eso Dios sabía que David era un guerrero, pero él no lo sabía. ¿Cómo sabés vos que sos un cristiano de fe? ¿Cómo sabés que sos un guerrero, una guerrera de Dios? ¿Cómo sabés, queridos hermanos, que hay un potencial ahí adentro que aún todavía no ha salido esa fuerza interior, esa fuerza en el alma, en el espíritu, creada por el Espíritu Santo que aún no se ha puesto en el campo? La única manera que pueda salir esa fuerza de poder, que es el Espíritu Santo, es cuando viene la crisis. Hermano, no te acostumbres a tener una vida aburrida. Odíalo al que tenés al lado, decirle, no seas aburrido. Empezá a soñar en grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo metió, escuchen esto, Dios lo metió en una situación nueva. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque quería destruir la pasividad que tenía David. Todos los pasivos, todos los tranquilitos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que aquellos que son violentos, no de violencia emocional, violentos en el espíritu, agresivos en la fe, son los que reciben la bendición de Dios. Dios le estaba diciendo a David, mira, te estoy metiendo en una situación nueva. Es un grandote bocón, es peligroso, pero si vos peleas conmigo, yo te voy a dar la victoria. Nunca, nunca reniegues de una crisis. Nunca digas, ¿por qué me está pasando esto? Porque cada vez que viene una crisis fuerte en tu vida, Dios está preparando una nueva puerta para que vos te conectes con la bendición que anhela tu corazón. Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, yo voy a aprovechar el tiempo de las crisis. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, muchas veces Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de la vida y somos cabezones. Vos tenés que crecer, hermano. Y muchas veces Dios tiene que utilizar estas cosas en el mundo espiritual para que nosotros
soltemos las ovejitas de la seguridad, porque Dios ya tiene preparado una plataforma de un nuevo nivel. Fíjate esto, David cuando iba en el camino, ya el Espíritu Santo lo iba ministrando. Cuando él antes de ir a Goliat, ya el Espíritu Santo lo estaba preparando. Porque cuando fue a hablar con el rey Saúl, un cobarde, porque el que tenía que haber enfrentado a Goliat era el rey Saúl. Queridos hermanos, esto es importante. El rey tenía miedo, el ejército tenía miedo. Escuchen esto, cuando hay un papá, una mamá cobarde, los hijos que engendramos son miedosos. Los hijos, queridos hermanos, que van a ir al frente, tienen que ver a sus papás, a su mamá, cómo van y enfrentan la crisis. Pero el rey Saúl se había escondido, todos lo estaban mirando. Y es más, el rey Saúl era un experto en la guerra, queridos hermanos, pero tenía miedo. Y cuando vino David fue a hablar con el miedoso y lo miró así medio mirándolo abajo en poco porque era de pequeña contextura. Y David le hizo esta pregunta. ¿Es cierto que el que venza a esta crisis, a este Goliat, va a tener recompensa? Sí, dice, el que venza a Goliat se va a casar con mi hija. Solamente por enfrentar una crisis, él se iba a ir a vivir en esa misma tarde a la casa del rey. Por eso el Espíritu Santo ya lo estaba preparando en el mundo espiritual. Queridos hermanos, las crisis, los Goliat de la vida, cuando se vence, siempre traen buena recompensa. No vengo mucho convencido, te lo voy a volver a decir, porque aquí me parece que hay muchos que están medios dominados por la crisis. Cuando vos empezás, queridos hermanos, a vencer una crisis fuerte en tu vida, esos hermanos siempre se van a encontrar con una recompensa. Ahora me está gustando. Si le vas a aplaudir al Señor, aplaudile con ganas. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, Dios nunca, vamos de nuevo todos los que estamos aquí, Dios nunca me va a abandonar en medio de una crisis. Hacete un cartel en la casa, hermano, si tenés un poco, Dios nunca me va a abandonar en medio de una crisis. Tal vez vos lo vas a abandonar a Dios, pero Dios no te va a abandonar. Está yendo mal en tu negocio, pones Dios nunca me va a abandonar en medio de mis ventas. Dios nunca me va a abandonar porque Dios tiene el control de todo lo que hago yo. Y eso es fe. El segundo personaje, vamos a ir cómo Dios respalda a sus hijos. En el capítulo 26 del libro de Génesis vamos a ver la historia de Isaac. Isaac, queridos hermanos, tuvo un papá guerrero, un papá de fe y sabía cómo, él ya había aprendido de su papá, entonces sabía cómo moverse en medio de las crisis. Fíjense en qué interesante la historia de Isaac, porque nos podemos, queridos hermanos, en este día identificar la mayoría de los que estamos aquí. Después hubo hambre en toda la tierra. Pregúntale al que tenés al lado, ¿cómo está tu trabajo, tus alacenas, tus ahorros? ¿La estás pasando bien económicamente? Hermanos, la tierra donde él habitaba había estado pasando en eso un tiempo de escasez, como estamos pasando en la República Argentina. Pero nosotros no dependemos, queridos hermanos, ni de Milei, no dependemos ni de Burlich, no dependemos ni menos del Massa, aleluya, tócalo ese, tócalo Señor, no dependemos del Cornejo ni del Orozco, dependemos de Dios. Hermano, puede haber una escasez tremenda en nuestro país.
puede haber hambruna, pueden haberse robado todo el dinero. Eso se van a arreglar ellos con el Señor. Pero nosotros vivimos en otro estado espiritual. Tenés que entenderlo a través de la fe. Por eso mucho, como decía Alejandra recién, para el mundo nosotros somos locos. Porque yo lo creo eso, hermano. Había hambre en la tierra y además de la primera hambre, ya venían de una crisis. Parece que era como en la República Argentina, de en crisis en crisis. Hambre, se mejoró un poquito y vuelve el hambre. Viste que sale para todo aquí, nos falta la República Argentina. Dice, dice, de la primera hambre y hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová. Querido hermano, cada vez que tu vida corre riesgo, que tu economía corre riesgo, que tu matrimonio corre riesgo, que la vida corre riesgo de tus hijos, que tu ministerio corre riesgo, lo que hace Dios siempre se hace presente. Isaac estaba pasando una situación económica difícil, pero cuenta la palabra de Dios, y esta es una palabra profética para tu vida. Levanta tu mano al cielo, que si vos en este tiempo tenés una crisis económica, Dios se va a aparecer en este tiempo en tu vida. No se va a hacer el tonto. Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, Dios se va a aparecer en este tiempo. Por eso fíjate que Isaac, querido, muchas veces nosotros mismos nos identificamos. Tenía problemas económicos. Pregúntale al de al lado, ¿vos tenés problemas económicos? ¿Sos jubilado? Oh, no sé cómo hacer. Tócala, como la viuda. Queridos hermanos, Isaac estaba viviendo una situación como todas la estamos viviendo, de crisis. Había escasez en su país, en su tierra. Y esto le generó en su corazón una preocupación, una gran crisis, queridos hermanos. Pero yo te traigo una palabra de Dios, una promesa de Dios, que cada vez que nosotros, levanta tu mano al cielo porque es profético esto, cada vez, queridos hermanos, que nosotros vivimos una crisis en nuestra vida, en nuestra economía, Dios nunca nos abandona. Dios nunca lo va a abandonar. Y Él se va a aparecer. Y mira lo que dice. Y se le apareció. Levanta la mano al cielo, decí conmigo, el Señor me va a respaldar en esta noche. Se va a aparecer. No es como aquello que le dice, che, préstame 1000 mangos. No, no tengo. Dios va a aparecer. En medio de una crisis, en medio de una situación compleja. Y no solo te lo digo porque yo creo en la palabra, porque lo he vivido en cada momento de mi vida. Dios no se hace el tonto. Dios no mira para otro lado. Dios no solo vive en Estados Unidos, en España. Dios vive también en los lugares donde hay escasez. Y se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Fíjense, hay muchas personas que tienen problemas económicos y ya, che, me voy a ir a Europa, ahí los euros, aleluya. Me voy a ir a Estados Unidos, porque allá hay mucho trabajo. Me voy a ir a Cuba, que chico, allá en Cuba. Querido hermano, vos si querés hacer cambio rotundo en tu vida, lo primero que tenés que aprender es a escuchar a Dios donde Él te quiere. Yo la única manera que me vaya a España, porque allá me quieren robar a mí para allá, es que Dios me dé la orden. Sea España, sea Bolivia, sea Perú, sea México, donde sea. Si Dios me dice un día, como me dijo, venite a la acera. Entonces, querido hermano, en medio de una crisis, Dios se hace presente, lo primero. Y lo segundo, Dios te direcciona. Es por aquí, no es por allá. Mirá, si te vas a aquellas tierras que vos pensás que hay pastos grandes para tus ovejas, te va a ir mal. Los verdaderos cristianos, queridos hermanos, en medio de una crisis, escuchan la voz de papá para que te dé dirección.
no son impulsivos. El dinero no los impulsa a tomar malas decisiones. Ahora bien, si Dios te quiere llevar a otra tierra, a Él te lo va a mostrar. Porque cada vez que Dios te mueve de escena de un lugar es porque detrás de eso simplemente hay un propósito de Dios. Y se le apareció Jehová y le dijo, desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Ahí donde vos yo te diga, vas a tener que ir. Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, yo voy a estar en la tierra donde el Señor me guíe. No donde está la situación económica tuya. Y habitarás como forastero en esta tierra. Mirá vos, estaba con hambre, estaba con crisis, querido hermano, y Dios le suelta una palabra profética. ¿Sabés lo que le dijo? Vos no vas a ser dueño en esa tierra. Por eso los propósitos de Dios, la voluntad de Dios es algo loco. Porque nosotros siempre tenemos la mentalidad de dueño. A veces rezongamos porque no tenemos casa propia y porque tenemos que alquilar. Queridos hermanos, no importa en el mundo espiritual si vos tenés tu casa propia o tenés que alquilar. Vos lo que importa es que Dios te provee o para alquilar o para comprarte tu casa. Pero Dios le da una orden, mira, no vas a ser dueño ahí, vas a vivir como un forastero, vas a vivir como un agregado, pero yo te voy a bendecir. Qué loco que es Dios, ¿eh? Y vas a ser un forastero en esa tierra y estaré contigo. Aunque él no era el dueño de esa tierra, Dios iba a estar con él. Vamos, levanta la mano al cielo, decir conmigo, Dios va a estar en medio de mi problema, en medio de mi situación, y Él me va a guiar. Qué bueno sería que vos sientas en esta noche, si estás en medio de una crisis, y decir, Señor, yo hoy llegué medio HB, H bolsa, pero hoy yo entiendo que vos estás conmigo. Y no me voy a hacer más problemas. Y estaré contigo y te voy a bendecir. Queridos hermanos, hay muchas personas que tienen casa, que tienen auto, que pueden tener un montón de dinero y a lo mejor no tienen la bendición de Dios, ni la presencia de Dios. Nunca te muevas en la vida por lo que tienes. Movete por lo que sos. ¿Viste cómo somos los papás? Cuando viene, si vos tenés una hija bonita de 18, 20, vas a tener muchos postulantes. Y cuando viene el papi, te voy a presentar el hombre de mi vida. Ay, voy ahí, dijiste, te empezás como a manifestar. Ay, ¿qué hago con este? Y te pones nervioso. Y cuando viene el endemoniado, viene el yerno a verte, o la nuera, viene la suegra, está hecha una Drácula ahí. Bueno, y viene... Lo primero que le preguntamos, ¿y con qué cuenta usted? ¿Sí o no? Pero nunca preguntamos, ¿quién es usted? ¿O quién camina con usted? Tenemos, queridos hermanos, muchas veces, aunque decimos que somos cristianos, tenemos una mentalidad de cuantitativa, de cuánto, y no de cualitativa, de cuánto, de calidad. Dios, queridos hermanos, le estaba diciendo a este hijo de Dios, hijo de Abraham, que era Isaac, tú vas a vivir ahí como de prestado, pero mientras yo esté contigo, nada te va a faltar. Yo te voy a bendecir. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham con tu padre. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Mira, vos vas a ir como a alquilar, no vas a ser dueño, pero yo he jurado por mí mismo que estas tierras que vos vas a pisar, levanta tu mano al cielo porque esto es profético. Yo te la voy a dar por la fe de tu papá y por la fe que hoy estás escuchando mi santa palabra.
Hermano, ¿qué te dice Dios? Tal vez hoy no sos dueño de nada. Pero cuando vos aprendés a caminar en las crisis junto con Dios, va a pasar un tiempo, porque es una promesa de Dios, y dice, yo te voy a dar esta tierra que hoy tiene otro dueño, porque Dios es poderoso para cambiar todas las escenas que muchas veces están en el mundo natural, porque todo se sujeta bajo la voluntad de nuestro Dios. ¿Habrá alguien que diga amén y le dé un fuerte aplauso al Señor? Hermano, mirá, Isaac en ese momento no tenía un mango. Pregúntale al que tenés al lado, ¿tenés para pagarme un pancho en esta noche? Ay, la Nancy le dijo a la Laura, sí, hoy te pago el pancho, Laurita. A lo mejor vos no tenés un bledo, ¿no? Te dan vuelta así como el pastor y se te cae una servilleta. Tócalo, Señor. Pero tenía algo importantísimo, Isaac. Tenía una palabra de Dios, hermano. Vamos, decí conmigo, levanta la mano al cielo, decí conmigo, yo tengo hoy una palabra de Dios. A ver, Emma, levanta la mano, decí, yo tengo una palabra de Dios. No tenemos una promesa de alguien que te dice, sí, te voy a amar para siempre y al otro día te deja. Tengo una palabra de Dios. Y Isaac ya se empezó a agrandar. Y dijo, oye, ahora soy yo, mira, camino con el Señor. Y cuando recibió esta palabra, recibió otra palabra mucho mejor, hermano, porque la crisis estaba en la mente, pero en el espíritu Dios le estaba hablando a Isaac para sacarlo de su crisis y enamorarse de una palabra de Dios. Y cuando Isaac recibió una palabra, luego vino otra palabra. ¿Cuánto quieren otra palabra? Levanta la mano al cielo. Mirá lo que dice el verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditos en tu simiente. Si le vas a aplaudir, aplaudile, querido hermano. Porque Dios trabaja de esta manera. Él no te puede mandar todo de golpe. Porque hay gente que dice, oh, se va a asustar. Isaac recibió una palabra, lo creyó y Dios cuando vio que creyó en esa palabra dice, aún te voy a multiplicar. Mirá los verbos que usa Dios, multiplicar y te daré la abundancia, no solo para ti, sino para tus hijos y toda tu descendencia. Hermano, yo no sé si vos te has dado cuenta, pero vos estás en esa simiente. Porque nosotros somos hijos de Abraham. El padre de la fe es nuestro papá. Y esas palabras hoy es para nosotros. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Te das cuenta por qué permito que a veces vivas situaciones económicas complejas? Porque tenés que aprender a confiar en mí. Qué hermoso que este Dios. No lo cambio por nadie a este Dios. Vamos al verso 12. Mirá lo que dice en el verso 12 del mismo capítulo 26. Hay muchas cosas para analizar, pero quiero centrarme en esto. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Tal vez hizo un acuerdo porque era forastero, tuvo que alquilarla, pero sembró. Hermano, las crisis se terminan en nuestra vida cuando yo me tomo una palabra de Dios y comienzo a trabajar sobre esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces nos enamoramos de la bendición y de multiplicarse, pero nos olvidamos que también hay algo esencial, trabajar. Ponele la mano en la cabeza al que tenés al lado, decirle, si vos querés crecer, tenés que laburar. Zamarrealo al que tenés al lado y decirle, movete chiquita, movete.
Agarrá la pala. Ay, pastor, venía re bien la palabra. Si a vos te gusta dormir, si a vos te gusta que Dios te dé del cielo todo. No, hermano, la palabra de Dios toma fuerza y se hace viva cuando yo salgo de la crisis y voy a trabajar, en lo que sea, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en lo económico. Hay matrimonios que se deben empezar a trabajar. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Por qué? Porque tenían la certeza, tenían la convicción, queridos hermanos. Y mira, dice, y cosechó aquel año 100 por 1. Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, llegó el tiempo. Vamos, pero con ganas. Llegó el tiempo de empezar a cosechar al 100 por 1. Si le vas a aplaudir, aplaudile como un guerrero. A ver, ¿alguien tiene un billete de 1.000 pesos? Que me preste. Ahí está bien. Este chabón tiene... mira, sacó la billetera. Hay varios ahí, che, te estaban bendecidos. Gracias, necesitaba para comerme un pancho, aleluya, tócalas. Hermano, yo no te voy a hablar como habla la religión. ¿Viste qué hace la religión? Ven y pon aquí en el alfolí que Dios te va a dar. Si usted pone 1.000, Dios le va a dar 100.000. Eso es religión, hermano. Si vos vas a dar, hacelo como un acto de adoración para que la palabra de Dios siga corriendo. Pero ¿sabe por qué le pedí un billete de 1.000 pesos? Para mostrarte esta ecuación de Cristo. Vos sembrás 1.000 en un trabajo. Si vos te has tomado una palabra de Dios y vos le has creído a Dios, Dios te dice que en ese año Él sembró 1 y se multiplicó por 100. Se multiplicó por 100 lo que sembró. Es una cosecha al 100 por 1, solamente por creerle a Dios. Y no te estoy hablando de la ofrenda, no te estoy hablando del diezmo, te estoy hablando de lo que vos sembrás en algo que querés levantar una cosecha para tu vida. Y cuando, escucha esto, querido hermano, porque esto es maravilloso de la palabra de Dios. Cuando Dios le dio una cosecha de 100 por 1. ¿Sabe cuándo? Cuando había una escasez tremenda en la tierra. Hermano, levanta tu mano al cielo porque esto es profético. Estamos en tiempo de escasez. En nuestra República Argentina estamos tiempo, querido hermano, que a muchos le va mal. Pero si vos hoy tomás esta palabra, querido hermano, y hoy comenzás a sembrar en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en el reino, en lo que sea, aunque haya escasez, Dios te dice, yo respaldo mi palabra, vos ponés una semilla y yo te voy a dar multiplicada por 100. Yo aplaudiría más fuerte, queridos en este hermano. Porque Dios respalda su palabra. Aleluya. Toma, hermano. Vení. No te voy a hacer el cuento del tío. Gracias. Gloria a Dios. Hermano. No había nada ahí. Había escasez. Había incertidumbre. No había trabajo. Venían de 2 crisis, 2 corralitos seguidos. Y él tomó una palabra y dijo, oh Señor. Y fue y le dijo, sembrá acá. Escuchó. Y ese año se levantó una cosecha multiplicada por 100. Ese es tu Dios. ¿Qué hizo Dios con Isaac? No lo abandonó en medio de una crisis. Levanta las 2 manos al cielo agradeciéndole a Dios y decirle, Señor, hoy entiendo que no nos vas a abandonar en medio de una crisis. Porque Él responde. ¿Qué pasó, queridos hermanos? Y con esto termino. Empezó a levantar. Dice que empezó a tener ganado, empezó a tener vaca y se levantaron los envidiosos.
Porque en ese lugar, queridos hermanos, la hambruna había por la escasez de agua. Y dice que él tenía que, para sembrar, que tenía que tener agua. Levanta la mano al cielo, decí conmigo, para que yo pueda tener una siembra, una cosecha productiva, necesito del Espíritu Santo. Y Dios le habló y le dijo, anda a cavar los pozos de Abraham, que lo habían llenado de tierra, queridos hermanos, porque había dejado de fluir el agua. Hermano, ahí hay un secreto espiritual. Cuando hay padres que viven en el fluir de Dios, nuestros hijos van a abrir los mismos pozos y va a fluir la bendición para ellos. Y lo habían llenado de tierra porque cuando Abraham metió la pala, querido hermano, Dios le dio una orden a la tierra y le dijo, tú no existes agua en ese lugar, pero yo te ordeno agua que empiece a fluir. Y fluyeron los pozos. Acá hay un secreto. Hay pozos que son destinados solamente para Abraham y hay pozos que no son destinados para los otros. Cuando Abraham dejó de utilizar ese pozo, el pozo se secó. Zamarrealo al que tenés al lado y decirle, mira tu pozo, no mires el mío. Vos no te podés alimentar de mi pozo. Yo tengo el mío para mi familia y la descendencia de mis hijos. Ahora bien, si vos sos un paparata, querido hermano, y no te animás en la fe a clavar un pozo para que fluya el agua, hermano, nunca vas a tener cosecha. Vas a tirar una semilla y se va a secar. Pero como nosotros venimos de la descendencia de Abraham, queridos hermanos, vamos a empezar a clavar donde hay sequedad, donde hay escasez. Hermano, aquí en La Cera se profetizó hace muchos años que iban a empezar a abrirse los pozos de agua, que iba a traer un avivamiento, un mover del Espíritu Santo, y yo sigo esperando esa promesa. Pero alguien lo tiene que destapar, el pozo. Y venía Isaac clavaba la pala donde su papá había sacado agua. ¿Y qué hacía? Florecía nuevamente el agua. Y venían los envidiosos y decían, no, estas aguas de nosotros. Y Dios le decía a Isaac, no pelees, anda, déjalo a los pozos. Y se iba Isaac, que hacían los pozos, se secaban. Y iba a otro lugar y clavaba nuevo la pala, porque la persona que sale de una crisis tiene una mentalidad de trabajo, de esfuerzo, de siembra, de crecimiento y de multiplicación. Clavaba la pala y salía agua de nuevo. Vamos, levanta tu mano al cielo. Decí conmigo, en esta noche, vamos, decí conmigo, hoy yo estoy loco, en esta noche voy a clavar una pala en el lugar que Dios me va a bendecir. Y va a venir el fluir, el agua abundante, el agua del Espíritu Santo, que va a permitir sembrar, cosechar al 100%. Habrá alguien que diga amén y le den un fuerte aplauso al Señor. Levanta la mano al cielo, decí conmigo, hoy estoy en el pozo de Isaac, donde fluye. Los que no vinieron se lo perdieron. Solamente los que nos miran ahí en vivo. Escucha esto, termino, por mientras que se ponen las cucarachas en los oídos. Y dice en el 12, vino al 100% y le bendijo Jehová. Y el varón, ¿qué dice ahí? Se enriqueció. Vamos, levanta las dos manos al cielo, decí conmigo, ahora cuando cambie el nuevo gobierno, la iglesia va a crecer. No importa quién gobierna. ¿Cuántos dicen amén? El varón, él se enriqueció. Los otros seguían pobres. Él se enriqueció. Por eso acá se trata de los despiertos y de los dormidos. Él se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hermano, es lindo vivir una crisis para mostrarnos
¿quién es el que tiene el poder en la tierra? Ahora bien, Isaac era una persona bien educada en el mundo espiritual. Porque es bonito recibir esta palabra, que vamos a crecer, que nos vamos a multiplicar, que viene la prosperidad, que viene, querido hermano, acá Dios habla de prosperidad. La recibo yo la prosperidad, pero también es bonito cuando Dios da la orden. Como le dijo a Abraham cuando atara a su hijo y fue atado para sacrificarlo, Isaac no dijo ni una palabra, era un hombre de fe. Si Dios quiere sacrificar mi vida, Señor, yo te lo ofrezco. Ahí estaba el perfil de Jesucristo. Pero Dios quiere decirnos y ha traído esta palabra de edificación en nuestra vida, que Dios nunca, nunca nos va a abandonar en medio de una crisis. Y va a mover lo que tenga que mover. Verso 14, levanta tu mano al cielo y dice, y tuvo hato muchas ovejas, y tuvo ahí vacas, aleluya, asado a la vuelta, costillita, tócalo, Señor. Le llenó la parrilla el Señor, y dice, y mucha labranza, habían hortalizas, habían tomate para hacer salsa en marzo, aleluya, tócalo, Señor. Dice que habían hortalizas, dice que había mucha labranza, y los filisteos le tuvieron. Levanta la mano del cielo, decí conmigo, me tengo que preparar para la envidia también. Los envidiosos mueren en la escasez. La gente poderosa de fe crece en medio de una crisis. Tal vez hoy Dios te está permitiendo algo difícil para que abandones las ovejas y para promocionarte a un nuevo nivel en tu vida. Toma esta palabra, decide, inclina tu rostro en este momento, inclina. Yo quiero que hables con Dios, hermano. Simplemente yo he sido aquí el profeta que ha traído una palabra del corazón